Buenos días con todos. Voy a compartir la pantalla. A ver, dame un momento, te apoyo. Lo bueno que compartan el espacio en esa comunidad de la Secretaría de Gestión Pública es que podemos apoyarnos allí. Un minutito mientras Patricia va pudiendo proyectar y ahí va, perfecto. No, ese soy yo. ¿Por qué estoy ahí? No tengo idea. Esa no era la proyección, señor. Estamos haciendo las pruebas. Aprovechando y agradeciendo a quienes ya participaron en el segundo taller, les recuerdo, bueno, estoy adelantando un poco que el 14 de abril tenemos un taller presencial donde continuaremos el trabajo empezado, bueno, de hecho, del segundo taller de la semana pasada. Así que bienvenidas todas y todos nuevamente. Vamos a ver si podemos proyectar. ¿Ya se ve? ¿Estoy compartiendo yo? ¿Se ve? Estás compartiendo tú. Ahora sí, perfecto, listo. Sí. Adelante, Perfecto. Patricia, por favor. Sí, ok, gracias. Bueno, me presento ante ustedes. Soy Patricia Jave, especialista de la Subsecretaría de Administración Pública de la Secretaría de Gestión Pública. He sido parte del equipo que actualizó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el 2030, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a comentar un poquito en qué consiste el modelo de la política que ha sido actualizada y la importancia del gobierno abierto como componente transversal en esta política que nos lleva hacia el 2030, ¿sí? Siguiente. Ok, fíjense, un poquito para recordar, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública marcó un hito en el Perú porque se dictó en el marco de la Ley de Modernización para todo el Estado peruano. La anterior política, este era el modelo que tenía, que estaba se componía de pilares y ejes transversales. Uno de los ejes era el gobierno abierto, ¿no? Y tenía otros componentes que eran parte de los medios que forman parte del reglamento, del sistema administrativo de modernización y también de algunos sistemas administrativos. Entonces había una composición entre ejes y pilares, ¿no? Que lo que lograron fue impulsar todo lo que era la gestión interna, ¿no? Todo lo que era el trabajo de los servidores al interior de las entidades públicas, ¿no? No obstante, el objetivo central de la política siempre miró al ciudadano, ¿no? Como pueden ver ahí, el objetivo central de nuestra política, que fue hacia el 2021, fue de orientar, articular e impulsar a todas las entidades públicas en este proceso de modernización, ¿no? Hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano. Luego, siguiente por favor, Sebastián. Ahí como ven, el gobierno abierto era parte de este modelo y era uno de sus ejes transversales. Siguiente, por favor. Fíjense, para hacer la actualización de la política, eso es un poquito de historia, hicimos un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de qué habíamos logrado con la política del 2013 hacia el 2021. Entonces, lo que encontraron es que nuestros esfuerzos se orientaron a la gestión interna, pero viéndola como una administración interna, lo que estaba, digamos, en el back office. Entonces, lo que hemos logrado en todos estos años, que también es importante porque contribuye directamente a la generación de valor público, es que hemos logrado muchos gestores especializados en administración, en sistemas administrativos, llámese planeamiento, presupuesto, modernización, recursos humanos. Tenemos muchos especialistas y también la academia se ha orientado mucho a reforzar este aprendizaje. Pero no obstante, una de las deficiencias es que hemos encontrado en el diagnóstico que algunos servicios tenían deficiencias en su diseño, por lo cual se vio la necesidad de migrar al modelo,
¿no? Entonces, lo que se busca con este nuevo modelo, que ahora les voy a pasar a explicar, es una orientación de los recursos del Estado hacia más servicios, ¿no? A los servicios que se entregan a las personas. Más gestores especializados en la producción de servicios, ¿no? En materias de agronomía, alimentación, medicina, nutrición. Ahora que fue el COVID, vimos el desarrollo de incluso incipiente, la investigación en vacunas. Eso es lo que estamos necesitando como país, que tenemos que salir adelante. Y el diseño de servicios siempre con una mirada de enfoque territorial, ¿no? Enfocado en las necesidades, pero no solamente en las necesidades, sino en el cierre de brechas, porque los servicios, parte del diagnóstico es que no llegaban a todo el territorio nacional. Siguiente. Ahí pueden ver cómo el gobierno abierto, que era un eje en el modelo anterior, ¿no? Pasa a ser un importante componente transversal en el modelo actual, y ya no es gobierno abierto, sino Estado abierto. Siguiente, por favor. Entonces, esta política la aprobamos el año pasado con el Decreto Supremo 103, ¿no? Del 2022. Todavía está pendiente la aprobación de los servicios administrativos, que son parte de del modelo, del instrumento que manda el ente rector, que es el CEPLAN, ¿no? Estamos ya en ese proceso de aprobar los servicios. Pero fíjense, al igual que la política que iba del 2013 al 2021, en este modelo conceptual centramos el centro de las acciones de todo el Estado a las personas, ¿no? Las personas tienen que ser la mirada de cada uno de los esfuerzos que hacemos los servidores en el Estado peruano. Entonces, el enfoque conceptual es, el centro son las personas, y lo que nos importa un poco son, lo que tenemos en la mirada es hacia los resultados, porque los resultados, la satisfacción y el cierre de brechas es lo que nos va a definir como un Estado moderno. La modernización tenemos que verla como un progreso, un bienestar para todos, por igual, en igualdad de oportunidades, sin discriminación, ¿no? Que todos reciban la misma calidad de servicio, que se atiendan todas las necesidades. Cuando logremos eso, podemos recién decir que nos hemos modernizado como Estado. Fíjense, la política consta de 7 componentes. Ahí tenemos, tenemos 5 componentes que están directamente interrelacionados y que giran, es como una ruedita que la tenemos que mirar, que gira hacia la derecha, es decir, que tiene que seguir caminando. ¿Y eso por qué es? Porque lo que hemos entendido es que el modelo no puede estar estático. El modelo de gestión apuesta por una mejora permanente, por una innovación. Entonces, cada modelo que yo proponga, en lo que me toque hacer, en la entidad que me toque hacer y bajo los objetivos, funciones, competencias que tenga como entidad, como el encargo que tenga como entidad, este modelo tiene que ir avanzando en el tiempo. Los servicios van evolucionando. Tal cual en el sector privado, los servicios son mejorados en calidad, son innovados. En el sector público también tenemos que darle esa mirada, porque tenemos que ir atendiendo las necesidades de acuerdo a la territorialidad. Ahorita, por ejemplo, estamos atravesando unos problemas en el norte acá de nuestro país, y tenemos que tener la capacidad de reaccionar y entregar esos servicios para atender las necesidades más urgentes, ¿no? Entonces, el primer componente le llamamos política pública y regulación, ¿no? Ese es el primer componente, y que es el resultado de un análisis de causas. Como les mencioné brevemente, en el diagnóstico salió de que muchos servicios no estaban bien diseñados. Y esto es porque justamente la política pública y la regulación no tenía un componente territorial, un componente de los derechos humanos, ¿no? Que ahí incluyase todo lo que es enfoque de género, enfoque territorial, intergeneracional, todos los enfoques vistos ahí, y viendo políticas públicas y regulaciones que realmente atiendan estas fallas que ocurren en el Perú, ¿no? En el Estado. Entonces, el primer componente atiende a eso, a ver política pública, una política pública no necesariamente como una política nacional, sino como toda norma o toda ley que disponga
que establezca disposiciones para atender un problema público. El siguiente componente es la estrategia de intervención. Tan importante la estrategia porque a veces la idea es muy buena, la regulación es muy buena, pero nos falta ese componente importante que es la coordinación entre entidades para acudir a la solución de un problema. Los problemas no, hemos encontrado también que los problemas no los puede solucionar una sola entidad. La solución de problemas viene por la concurrencia de más de una entidad, ¿no? De más de una especialidad. Esta mirada estratégica es por la que apuesta nuestra política de modernización. Luego que ya hemos definido la política pública y aplicar una regulación si esta es necesaria o hay ausencia, identificamos a todos los actores que van a participar para atender ese problema público, recién es que buscamos el diseño de los bienes y servicios. Los bienes y servicios que tienen que tener sobre todo un enfoque territorial. Luego viene el componente de gestión interna. En el componente de gestión interna podemos encontrar todos aquellos ejes y pilares que antes estaban en nuestro modelo anterior. Todo se concentra ya aquí. Aquí en gestión interna vemos todos los sistemas administrativos, funcionales, pero también estamos sumando ese esfuerzo en los procesos operativos y de negocio, porque ahora la gestión interna tiene una nueva mirada y ya no solamente sea aquellas acciones de administración como asesoramiento o apoyo, sino también la producción de los bienes y servicios, la producción y la provisión de bienes y servicios. Todo eso lo hemos englobado en un solo componente que es gestión interna. Luego tenemos un quinto componente que son los resultados. Los resultados de este modelo de gestión que hemos diseñado para atender un problema público. Hay que medir, tenemos que tener indicadores, ¿no? Metas, para ver si los resultados de esta gestión ha sido la más adecuada. Y tenemos los otros dos componentes que para nosotros son transversales y tan importantes a cada uno de estos componentes. Es decir, el primero es el de seguimiento, evaluación y mejora continua. Eso quiere decir que al ponerlo de manera transversal, es decir, que yo le voy a hacer seguimiento, evaluación y mejora a cada uno de los 5 componentes que ya mencioné. Tengo que hacerle seguimiento para ver si la política fue adecuada, si la estrategia fue adecuada, si los bienes estuvieron bien diseñados, ¿no? Cómo está esa gestión interna y sobre todo los resultados. Y el otro componente importante es el estado abierto, ¿no? El estado abierto. ¿Por qué lo hemos puesto como estado abierto y no como gobierno abierto? Porque recuerden que nuestra política de modernización apuesta por un nuevo modelo de gestión pública para modernizar a nuestro país. Entonces, en el estado abierto concurren ya los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial, y contarles, ¿no? Como parte del proceso de construcción de nuestra política, que hicimos unos talleres donde efectivamente contamos con representantes de estos poderes, ¿no? Para que nos aporten de qué manera podíamos iniciar acciones conjuntas, ¿no? Para mejorar la calidad, la eficiencia de los servicios y sobre todo esta lucha contra la corrupción, ¿no? Apostando por la integridad, la transparencia, la ética de todos los servidores, ¿sí? Para graficarles un poquito cómo es que se interactúan estos componentes, permítanme contarles un ejemplo, contarles una anécdota que pasó en nuestro país hacia 1983, donde no teníamos este modelo. Perdón, ha sido en 1993 que pasó esto. Tenemos aquí el Ministerio de Salud, que se alertó porque había muchas mujeres con cáncer de útero, ¿no? Y esto estaba ocurriendo mucho en las comunidades andinas, comunidades campesinas andinas, y fueron hacia la selva, ¿no? Fueron a la selva a tratar de vacunar a estas mujeres. Entonces la política fue buena, la política fue de atender a estas personas. ¿Qué pasó? Nombraron un comité, un grupo de personas que trabajaban en un puesto cercano de salud, que es en Bagua, que estaba cerca a la selva, y fueron un grupo de médicos y enfermeras, y la estrategia fue de ir de frente y empezar a vacunar a las personas.
Los bienes y servicios pues eran las vacunas, el servicio de ocultar a las mujeres, ¿no? Y todo eso. La gestión interna funcionó, ¿no? Compraron los pasajes para que se movilice el equipo médico, las medicinas y todo ello, pero el resultado fue nefasto porque tanto el médico como las enfermeras aparecieron luego de 3 días asesinados, ¿no? Los mataron. ¿Qué pasó? Los mataron porque estos comuneros, a su cultura, lo que había pasado es que habían afrentado contra el honor de sus mujeres, las habían obligado a vacunarse, y ellos, de acuerdo a sus costumbres, fue que los mataron, ¿no? Entonces ahí que faltó, no falló la gestión interna, lo que faltó fue una adecuada estrategia, ¿no? Una estrategia para, si se hubieran articulado con los gobiernos regionales, ¿no? Con el Ministerio de Cultura, para tratar de hablar el dialecto que hablaban, hubiéramos tenido otros resultados, ¿no? El resultado no solamente fue profesionales muertos, sino también que estas personas al final no fueron atendidas. Entonces, por eso es tan importante que los 5 componentes armonicen, ¿no? Y como ven todo, ahí ven unas flechitas de ida y vuelta hacia las personas, porque justamente está presente siempre lo que es la participación ciudadana, que es parte del gobierno abierto. Siguiente, por favor. Bueno, el Estado abierto, ahí sí, ahí está bien. Bueno, el Estado abierto ya ustedes lo conocen, no más, ¿no? Estamos pasando de un gobierno abierto a un Estado abierto como modelo de gestión. Siguiente, Sebastián, por favor. Sí. Pero lo que sí quería que sepan es que algunos han leído la política de modernización. En nuestros objetivos no van a encontrar Estado abierto, sino gobierno abierto. Y permítanme este espacio para explicarles. Como modelo de gestión estamos apostando por Estado abierto porque estamos integrando a los 3 poderes del Estado. Pero como objetivo, porque recordemos que la política de modernización tiene que cumplir con el instrumento que es la Guía de Políticas Nacionales, y la Secretaría de Gestión Pública como conductor de la política, solamente podemos poner objetivos para gobierno abierto. No para Estado, porque no podemos comprometer a otros poderes del Estado, pero sí a lo que es el Ejecutivo, y por eso es que todavía en nuestros objetivos está como objetivo 4, garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas, ¿no? Quería darles ese tip para que vean que en realidad nuestros servicios administrativos apuestan por el gobierno abierto, y alcanzar este objetivo, más en nuestro modelo de gestión, como modelo van a encontrar Estado abierto. ¿Sí? Creo que ahí terminamos. Bueno, contarles la situación futura deseada, ¿no? Que al 2030 contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Y esto no se va a lograr con un gobierno abierto efectivo que justamente logre la participación, porque partimos por saber qué necesitan y a dónde tenemos acudir. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la oportunidad y buenos días. Muchas gracias Patricia. No te vayas, porque esperamos tener una vuelta de tuerca acá después de la exposición que vamos a tener a continuación. Tenemos la oportunidad, ahí ya Sebastián nos estaba comentando, de tener a Alejandra Nasser, que seguramente la han leído, la tienen como referencia, porque Alejandra, y ahí me permito hacer un súper breve, porque si no pasaríamos un tiempo hablando. Alejandra es ingeniera civil informática y máster en tecnología de información. Yo digo, discúlpame Alejandra, la experta de CEPAL en materia de gobierno electrónico, gobierno abierto, enfoque de resultados y demás, ha liderado estos temas, capacita en estos temas de gobierno digital, de gobierno abierto y otros enfoques. Desde CEPAL hace muchos años, es una experta referente, ha escrito diversos papers y también ha coordinado los mismos en estos ámbitos, y es la especialista en gobierno abierto del área de Gestión Pública y Gobierno Abierto ILP-CEPAL de Naciones Unidas. Así que tenemos el gusto de contar con ella y nos va a dar ese enfoque transversal, nacional, internacional, que espero nos permita también ver hacia dónde estamos yendo y cómo estamos yendo en gobierno Estado abierto. Alejandra,
Un gusto, yo sé que tienes tiempo corto, así que queremos aprovecharte lo más que podamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué generosa la presentación que me has entregado, que has dado a las y los participantes de hoy. Muy buenos días a todas y todos. Por supuesto que desde CEPAL, Naciones Unidas, en la medida en que da nuestras capacidades, estamos siempre disponibles para poder acompañar en estos eventos que, por cierto, son tremendamente importantes en términos de la sensibilización que se entrega en disciplinas que Naciones Unidas está impulsando y fortaleciendo en la región. Agradezco a la presidencia del Consejo de Ministros, gracias Sebastián por la invitación, por supuesto Juan Carlos, con los años que nos conocemos, siempre muy disponibles. Voy a compartir una presentación que, por cierto, creo que va a complementar muy bien lo que Patricia ha expuesto, que por cierto ha sido música para nuestros oídos. No sé si, a ver, la están viendo en pantalla completa, si me pueden corroborar. Sí, ahora sí. Todo perfecto. Excelente. Bueno, decía que Patricia, la verdad es que ha expuesto primero un proceso en el que la modernización del Estado considera los componentes de Estado abierto, gobierno abierto, y eso, por supuesto que para nosotros es música para nuestros oídos. Fundamentalmente porque desde CEPAL llevamos ya más de una década incorporando lo que es el concepto de gobierno Estado abierto. Y por eso yo voy a hacer una especie, voy a dar un paso hacia atrás y voy a iniciar un poco contándole a los que están hoy conectados y a los que posteriormente van a ver probablemente el video, sobre el concepto de gobierno abierto, que por cierto inicia por ahí por los años 60, pero que toma fuerza en realidad a fines del siglo XX y que es considerado uno de los elementos constitutivos de la democracia representativa, ¿ya? Siendo considerado incluso más que un concepto, un nuevo paradigma de la gestión pública, una real evolución de nuestro sistema democrático de cultura y valores, basada en el establecimiento de mecanismos para la transparencia de los gobiernos, así como de espacios permanentes de colaboración y participación ciudadana. Por lo tanto, el objetivo del gobierno abierto es mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, pero también favorecer la generación de espacios para la participación ciudadana y la colaboración entre los actores. Por lo tanto, hablar de gobierno abierto no es solo hablar de la idea de gobernanza, de renovación del sector público a través de reestructuraciones o reorganizaciones orgánicas, sino que se trata de un cambio cultural, y por eso lo que Patricia muestra, donde hay un eje, ¿no es cierto?, debajo de todos los objetivos estratégicos que dice gestión del cambio, es tremendamente importante. No solo el interior de las instituciones, sino con todos los actores del ecosistema. Escuchar y trabajar para, con y a través de la ciudadanía. Por lo tanto, en CEPAL hemos definido el gobierno abierto como un cambio de paradigma de la gestión pública que atraviesa a las instituciones de todos los poderes del Estado, en tanto que él mismo sostiene que la relación con la ciudadanía debe ser el centro del accionar de la toma de decisiones del quehacer público. En ese sentido, el año 2015, por cierto, en el marco de la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se desarrolló en Ciudad de México, nuestra ex secretaria ejecutiva y aún todavía actual embajadora de la Alianza para el Gobierno Abierto para los países de América Latina y el Caribe, la señora Alicia Bárcena, releva la importancia de avanzar de un gobierno abierto a un Estado abierto, el cual aspira a la implantación de este paradigma y de los principios, por cierto, consagrados del gobierno abierto a la totalidad de los órganos del Estado. Y en dicha ocasión dice que un Estado abierto supone un esfuerzo institucional por promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia, de acceso a la información, datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación cívica, más allá del poder ejecutivo, sino también hacia el poder legislativo y judicial,
pero también hacia los niveles subnacionales y locales de gobierno. Por lo tanto, cuando hablamos de Estado abierto, no solo hablamos de los 3 poderes del Estado, sino que también de los territorios, de los gobiernos subnacionales, locales, y de otros actores que están presentes como la academia y por supuesto como los privados, ¿no es cierto? La ecuación Estado, mercado, sociedad aquí es muy importante. Luego, en el año 2017, nosotros como CEPAL lanzamos un libro que se llama Desde el Gobierno Abierto al Estado Abierto en América Latina y el Caribe, el cual reunió a 24 expertos y académicos de la región, y lo que buscaba era contribuir al debate sobre este concepto de Estado abierto. ¿Ya? Ustedes lo pueden bajar de manera libre en nuestro sitio web de la CEPAL, en la parte de publicaciones. El libro refleja en general los avances que se han logrado en los últimos años en materia de gobierno abierto, asumiendo que el concepto evolucionó, ¿no es cierto?, y que hace extensivos los principios base a todos los niveles y poderes del Estado. El libro también se enmarca en uno de los principales desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública que permita promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas y que rindan cuenta, que es parte, ¿no es cierto?, o la totalidad del objetivo de desarrollo sostenible número 16 de la Agenda 2030. Pero sabemos que la ciudadanía está hoy más empoderada, ¿no es cierto?, y que la respuesta a sus demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas ya no pueden ser postergadas. La única manera de garantizar el éxito de las políticas de gobierno abierto es tener una visión de Estado abierto. Para la ciudadanía, y cuidado con esto, para la ciudadanía el Estado es uno solo. Es decir, si el éxito de las políticas públicas se concentran solo en el Poder Ejecutivo, pero vemos gobiernos subnacionales o un poder judicial o legislativo descendido, entonces el fracaso es del Estado como un todo. Por lo tanto, hay que transitar a un modelo de Estado abierto a través de la extensión de los principios del gobierno abierto a todos los niveles y poderes del Estado. Y desde la CEPAL planteamos un nuevo rol del Estado, un nuevo rol, el cual no solo se dirige a las tradicionales tareas que se le han asignado por años, ¿no es cierto?, en el enfoque clásico, sino que se requiere repensar la institucionalidad pública como recurso e iniciativas desde los distintos actores del desarrollo, dando consistencia a esta nueva ecuación entre mercado, Estado, sociedad. Por lo tanto, bajo esta perspectiva y en estrecha relación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, es menester configurar un tipo de Estado, y ahí está escrito, ¿no es cierto?, en la lámina, un tipo de Estado que responda al imperativo ético que supone los desafíos venideros a través de un nuevo modelo de relación entre los actores y una renovada arquitectura organizativa y de gestión. En este modelo, el Estado, entonces, ya no posee el monopolio exclusivo para dar respuesta al complejo conjunto de demandas ciudadanas. Y por ello, más que nunca, debe sustentar el proceso de cambio apoyándose en las capacidades de la ciudadanía, en la inteligencia colectiva y en los recursos distribuidos en toda la sociedad. Es decir, el modelo de Estado abierto supone a una ciudadanía trabajando conjuntamente, colaborativamente, cogestionando, co-creando con los servidores del Estado, desde el diseño hasta la implementación y el monitoreo y evaluación, por cierto, de las políticas, planes, programas y proyectos públicos. Bueno, la necesidad de tener estados abiertos se ha visto aún más reforzada, ¿no es cierto?, por la declaración de la iniciativa multilateral llamada Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, o Open Government Partnership, OGP por sus siglas en inglés, que se lanzó el año 2011 en el seno de nuestra institución, de las Naciones Unidas, la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuyo objetivo es impulsar los principios del gobierno abierto en los países del mundo. Se trata de un esfuerzo global por ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Y sus fundamentos se encuentran en el hecho de que la ciudadanía desea gobiernos más transparentes, efectivos, que rindan cuentas, con instituciones que se robustezcan
con los procesos de participación de la sociedad y que respondan a sus necesidades y aspiraciones, ¿ya? El principal instrumento que promueve la Alianza para el Gobierno Abierto son los planes de acción, ¿no es cierto?, que básicamente es un documento formal, producto de un proceso de co-creación entre autoridades de gobierno y la comunidad, y que prioriza acciones particulares para alcanzar objetivos y metas definidos previamente. Estos objetivos son articulados en compromisos, que son en realidad iniciativas, proyectos, programas. Bajo el modelo de la alianza se llaman compromisos, que en el caso de los planes de acciones nacionales deben ser implementados en un plazo entre 2 y 4 años. En cambio, en los casos de los planes de acción subnacionales o locales, tienen una duración que equivale al periodo de la administración local, ¿ya? Los planes de acción deben reflejar y estar guiados por 4 principios centrales del gobierno abierto propuestos por la misma alianza, que son la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación a través de la tecnología. La convocatoria y el llamado a ingresar los principios del gobierno abierto ha tenido una sorprendente respuesta en realidad a nivel mundial y particularmente en nuestra región, en América Latina y el Caribe, donde de los 76 países que actualmente integran la alianza en el mundo, 15, lamentablemente hoy 15, porque hasta hace 2 días atrás eran 16, pertenecen a la región, que son los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, los cuales han co-creado un total de 63 planes de acción nacional entre el 2011 y el 2022, lo que suman 1.264 compromisos. En estos compromisos y en estos planes contabilizados está también El Salvador, que lamentablemente hace 2 días ha sido expulsado de la Alianza para el Gobierno Abierto por no haber cumplido, ¿no es cierto?, las condiciones que tienen los países para co-crear planes de acción. Ahora, para el éxito de los procesos de la generación de planes de acción, siempre es aconsejable, ¿no es cierto?, que la institución que está a cargo, ¿no es cierto?, de rendir cuentas sobre un proceso de co-creación de plan de gobierno abierto bajo la Alianza para el Gobierno Abierto, ojalá esté al más alto nivel político, ojalá la presidencia de cada país. En la mayoría de los países de América Latina, el organismo que está a cargo de llevar a cabo la co-creación de los planes de acción de gobierno abierto en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto están al más alto nivel de cada país. Por ejemplo, en el caso de Chile, está en la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, que depende de la Secretaría General de Gobierno. Y así, en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, la institucionalidad está políticamente a un alto nivel. El Foro Multiactor es una plataforma de diálogo y coordinación conformada por actores de diversos sectores, cuya función es dar seguimiento, antes, durante y después, a la implementación de los compromisos de acción que contiene un plan de acción nacional. Entre las principales funciones de este foro se encuentra la fiscalización del cumplimiento de los compromisos, la colaboración para la ejecución de las actividades y componentes comprometidos en un plan, y, por cierto, la autoevaluación y la rendición de cuentas sobre el proceso. En los distintos países, este foro multiactor tiene distinto nombre, ¿no es cierto? En el caso de Chile, la Mesa de Gobierno Abierto, que ahora se va a llamar Mesa Ampliada de Estado Abierto, porque está en proceso de renovación. En Ecuador se llama Grupo Núcleo, qué sé yo, en Uruguay el Grupo de Trabajo, bueno, cada país tiene su nombre, pero en rigor, y bueno, en Perú la Comisión Multisectorial, no sé si todavía se llamará igual, ustedes me podrán a lo mejor actualizar el nombre de su foro multiactor, pero en general lo que significa un foro multiactor es que es un mecanismo que apoya todo el proceso de co-creación y seguimiento de un plan de acción. Y por cierto, estos foros están conformados por organizaciones de la sociedad civil, por representantes de gobierno y en algunos casos también por representantes de la academia, redes académicas, e incluso con organismos observadores, organismos internacionales en calidad de observadores, como somos CEPAL, en el caso de la Mesa de Gobierno Abierto de Chile, también hemos participado en la de Paraguay, y también en varios gobiernos subnacionales hemos participado como organismo observador de los procesos.
Bueno, esta es una tabla, ¿no es cierto?, que muestra el año de ingreso a la Alianza para el Gobierno Abierto de cada uno de los países. En el caso de Perú, el año 2011. Este plan de acción nacional ya está un poco desactualizado, hay varios que ya han pasado al ciclo siguiente de su plan, pero eso fue lo último hasta el año pasado, donde, por ejemplo, Chile estaba todavía en la implementación de su 5º plan, lo mismo Colombia en el 4º, y así. Esto es una tabla más bien referencial para demostrar que, por ejemplo, el caso de Ecuador acaba de lanzar ya su 2º plan de acción, por lo tanto ahí también hay que actualizarlo, pero lo que queríamos mostrar con esto es que la mayoría de los países de la región que están hoy en la Alianza para el Gobierno Abierto entraron a la alianza en los primeros años de creación y de acción de esta alianza global. Y también se generó un capítulo local de la Alianza para el Gobierno Abierto, dada la necesidad de decir los territorios importan, la ciudadanía toca la puerta normalmente en su primer lugar a su gobierno subnacional, llámese municipio, ayuntamiento o su gobernación, y entonces era importante comenzar desde el bottom-up, ¿no es cierto?, empezar a pensar en que los gobiernos locales igual deberían generar planes de acción. Tienen una modalidad un poquito distinta en el capítulo local de la UGP, sin embargo, nosotros que hemos acompañado ya a varios gobiernos locales, y de hecho publicamos una metodología para levantar planes de acción local en CEPAL, está también de libre disposición en la página web. Nos parece que realmente es muy, pero muy importante trabajar en estas materias desde, ¿no es cierto?, lo subnacional. Bueno, pensando, ¿no es cierto?, en el gran paraguas del Estado abierto, hay varios planes en la región que han incorporado a otros poderes del Estado en sus planes de acción nacional. Por ejemplo, el caso de Uruguay, en su 5º plan, del 21 al 24, de un total de 29 compromisos, tuvieron compromisos subnacionales, compromisos de parlamento abierto y compromisos de justicia abierta. ¿Ya? Colombia, en su 4º plan, año 20 al 22, tiene un enfoque de Estado abierto, y los compromisos han sido responsabilidad de entidades del Ejecutivo, del orden nacional y territorial, de órganos de control y altas cortes. En el caso de Chile, su 5º plan también, del 20 al 22, tuvo compromisos de parlamento abierto, de justicia abierta, derechos humanos y justicia, en fin. Costa Rica, por supuesto, también. Costa Rica ha sido un gran champion en estas materias. Por lo tanto, hay algunos campeones en la región, como el caso de Costa Rica, en que hizo una política de justicia abierta en la que nosotros les colaboramos hace muchos años. De hecho, se aprobó el año 2018, y Honduras también ha estado también comenzando a generar políticas ¿cómo se llama?, de justicia abierta, y ahí ya también tienen una declaratoria. Es decir, hay países que han querido avanzar. En el caso de Chile, desde el año 2014 a la fecha, Chile ha buscado materializar los pilares de los principios de parlamento abierto a través de la generación e implementación de los planes de acción, donde la legislatura se compromete a promover la apertura y control político en colaboración con la sociedad civil. Ya en esos 4 planes, a la fecha se han generado diversos compromisos, como propuestas de implementación de oficinas de presupuesto del Congreso, de acuerdo con estándares internacionales, redacción de reglamentos de cuentas públicas al Congreso, formato de difusión de cuentas públicas parlamentarias individuales, visitas del Congreso Nacional a regiones, plataformas integradas e interoperables de información legislativa. En fin, hay una serie de compromisos que son muy interesantes de ver y que son iniciativas desde el Parlamento. Varios estados de México, como Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León, han suscrito declaratorias de justicia abierta, ¿no es cierto?, para precisamente trabajar con la sociedad civil en ser más transparentes, rendir cuentas y trabajar los pilares fundamentales del gobierno abierto a través de la participación ciudadana en un sector tan complejo como es el sector
justicia, donde por años se ha visto como un sector relativamente opaco o de difícil acceso, y por lo tanto estos ejemplos realmente nos hacen nos da mucha confianza de que van a ser precursores de otros territorios para lo mismo. Bueno, y la verdad es que en general uno de los terribles problemas, yo diría que la otra pandemia, aparte de la del COVID, en nuestros países de la región, es la crisis de confianza. Para nadie es un misterio que los países, especialmente con la evidencia, ¿no es cierto?, en el caso del índice de percepción de la corrupción, donde no hemos prosperado mucho en los tonos de los rojitos. Cuanto más oscuro es el rojo, la percepción de la corrupción es más alta, y por lo tanto hemos visto que nuestros países a través de los años, aquí puse el 2014, 16, 19, 21, un poco para demostrar que llevamos muchísimos años tratando de impulsar políticas para ser más transparente, para ser más creíble, y sin embargo la percepción de la corrupción sigue, ¿no es cierto?, dañando, sigue siendo alta, y por lo tanto creemos que ahí hay que ponerle un poco de énfasis, porque en una medición de las Naciones Unidas dice que la corrupción le cuesta al mundo 2,6 billones de dólares al año. ¿Cuánto haríamos con esa cantidad, ¿no es cierto?, de dinero en términos de mejorar la vida de las sociedades? Entonces ahí es donde el pilar del acceso a la información pública es tremendamente importante, porque este es un círculo virtuoso. Si nosotros queremos que las personas participen de los procesos, tenemos que entregarle la información, porque necesitamos la confianza. Entonces la ciudadanía, a la medida que confía y para confiar tiene la información sobre la mesa, entonces ahí participa. Y cuando participa y ve que genera incidencia y que tiene, ¿no es cierto?, vinculancia con las políticas públicas, entonces colabora. Por lo tanto, el acceso a la información, yo diría, y la transparencia es como la primera parte de este modelo, ¿no es cierto?, de apertura. Y teniendo en cuenta que el acceso a la información es el derecho a solicitar información pública al gobierno, y que éste dé respuesta en un plazo oportuno, ¿no es cierto?, siempre y cuando esta información no sea reservada, ya sabemos, o tenga alguna excepción establecida por ley. Pero el acceso a la información es un derecho establecido en la Declaración Universal para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el artículo 19, y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 13. Además, en la actualidad se encuentra garantizada en leyes nacionales de transparencia y acceso a la información. En nuestro observatorio del principio 10, nosotros podemos ver que 24 países de la región cuentan con leyes de acceso a la información pública. Sin embargo, la verdad es que hemos visto que todavía los países tienen complicaciones para hacer efectivas estas leyes, ¿ya? No han sido capaces de internalizar este derecho en algunos casos. Siguen el camino de la opacidad y la resistencia a entregar la información, pero también se han visto enfrentados a desafíos para implementar este tipo de leyes. Las mismas burocracias establecidas en las instituciones para llevar adelante las solicitudes de la ciudadanía es uno de los principales obstáculos. Y aquí hay algo importante que vale la pena distinguir. Las leyes aseguran el acceso a la información pública, pero lo que nosotros promocionamos y promovemos es asegurar el acceso público a la información, ¿ya? Y esto, los datos abiertos, ha sido una muy buena fase y disciplina para dar acceso público a la información, ¿ya? En este contexto, el rol de los datos abiertos es muy importante, ya que esta corriente permite dar acceso a la información de manera proactiva, pero además útiles para quienes pueden acceder a ella, ¿ya? Los datos abiertos, bueno, son datos recolectados y o producidos por las instituciones públicas que son puestos a disposición de la ciudadanía para que la ciudadanía los pueda leer, les pueda dar seguimiento, pero lo más importante, para que los pueda usar, reusar, combinar con otras fuentes de información para agregar valor público a esos datos y en muchos casos generar otros servicios públicos que las mismas instituciones del Estado no han podido entregar, ¿ya? Entonces, hoy en día tenemos una cantidad de portales de datos abiertos en la mayoría de los países de la región,
Nosotros hicimos un estudio que también ya es antiguo, lo tenemos que actualizar, pero en algún minuto habían 19 países de la región que poseían portales de datos abiertos, ¿ya? Y esto sumaba más de 40.000 conjuntos de datos y casi de datos de más de 3.000 organismos públicos. Sin embargo, muchos de estos portales de datos abiertos, que fueron esfuerzos realmente increíbles, y de hecho en Perú recuerdo que comenzó a niveles subnacionales. Habían lugares como San Isidro, Miraflores, que tenían sus propios portales de datos locales, como el caso de Perú, en varios otros más, como Ecuador también recuerdo, fueron desde lo subnacional que fueron impulsando que el gobierno nacional también levante un portal nacional de datos abiertos. Lamentablemente, muchos de estos portales, aquí hay ejemplos de Colombia, México, fueron quedando desactualizados, fueron quedando, ¿no es cierto?, sin utilización, por varias razones que se las voy a poner ahora, pero en general lo que nosotros quisiéramos es que estos portales de datos se retomen, ¿no es cierto?, y que generen valor público a la ciudadanía. ¿Y qué significa generar valor público? Tomar esos datos y dar, por ejemplo, visualizaciones. En Chile hay un observatorio del gasto fiscal que en época de pandemia tomaba los datos directamente de la Dirección de Presupuestos de Chile, por supuesto en un convenio de colaboración mutuo, donde gobierno y sociedad civil acordaron poder tener acceso a los datos, y la sociedad civil los visualizaba y ponía el gasto, ¿no es cierto?, que había en respiradores mecánicos, en vacunas, en camas, en fin, o sea, un poco transparentar el gasto que en caso del COVID, ¿no es cierto?, se saltaba todos los protocolos porque había que hacer asignaciones rápidas y directas, y eso lo tomó la sociedad civil y lo mostró, y la Dirección de Presupuestos estuvo de acuerdo porque de alguna manera evitaba, ¿no es cierto?, el escrutinio público permanente y la suspicacia de la ciudadanía. Las hackatones es otra forma de dar valor público, tomar a las personas que entiendan, ¿no es cierto?, de programación, entregarles datos y que puedan de alguna manera tomar estos datos. Este es un ejemplo en un portal donde hay se entregó unas bases de datos en formato estructurado, no es libre, o sea, es propietario, pero bueno, pero estructurado, que era un Excel lleno de farmacias de turno con su dirección, que en qué fecha están abiertas, en fin, y lo tomaron en una hackathon, lo convirtieron en una aplicación móvil donde uno puede con su ubicación ver qué farmacia de turno está cerca de mi ubicación, está abierta, y si esa no está abierta, que tiene que estar abierta por ley, se puede además denunciar, y por lo tanto las personas vienen a ser también fiscalizadores del Estado. O sea, eso es dar valor público a datos que contiene la ciudadanía, o sea, las instituciones públicas. Sin embargo, en la última edición del Barómetro de los Datos del 2020, bueno, esta es una edición que son de 24 países que estaban presentes en esta medición, presentaron una calificación promedio de 40.38 puntos de un total de 100 puntos posibles como tope. Entonces, esto demuestra que América Latina y el Caribe se publican más datos, ¿ya? Y se podría deducir que es más transparente que en el año 2017, que fue la medición anterior. Sin embargo, la verdad es que las mejoras fueron absolutamente marginales. La mayoría aumentó, excepto México, pero son absolutamente marginales. Por lo tanto, la región debió haber mejorado en un ritmo mayor desde la primera edición. Y creo que ahí hay una serie de acciones que se pueden todavía realizar, que son recomendaciones que nosotros también entregamos, y que tienen que ver primero con poner datos abiertos por defecto, ¿no es cierto? Ahí dice desarrollar planes, pautas y procedimientos claros para divulgar de manera proactiva. Segundo, crear y consolidar infraestructura de datos abiertos, es decir, mejorar la calidad, la interoperabilidad de los datos mediante prácticas eficaces de la gestión de los datos. Puntualidad, exhaustividad, accesibilidad, usabilidad, comparabilidad, en fin. Ahí hay todo un trabajo que hacer, y eso que es un tema muy propio del gobierno digital, la gobernanza de datos y la interoperabilidad. Y por último, publicar datos con un propósito, es decir, trabajar en estrecha colaboración con la sociedad civil para que los conjuntos de datos que se publican sean relevantes realmente. El éxito de los datos abiertos debe medirse por si mejora la vida de las personas, ¿ya? Por lo tanto, los gobiernos deben publicar los datos que la gente necesita y desea.
Bueno, desafíos hay varios, las voluntades políticas, los compromisos institucionales, la coordinación intra e interinstitucional, la coordinación con los niveles locales, la madurez de la cultura de participación de la sociedad civil. La sociedad civil a veces exige más participación, pero cuando se llama a participar muchas veces no llega. Ahí tiene que haber una cultura y una madurez para aquello. Asignar presupuesto para proyectos de gobierno Estado abierto, generar capacidades y herramientas también para monitorear los procesos y, por supuesto, los cambios políticos siempre son un gran desafío. Con esto termino para mostrarle a todos los que están conectados y los que puedan ver después el video. Hay recursos de la CEPAL disponibles. Tenemos una guía de investigación sobre Estado abierto donde van a encontrar documentos, recursos multimedia, eventos próximos, enlaces a nuestros cursos de capacitación en la materia, en fin, es una guía muy completa que los invito a revisar. Ahí está el enlace. También tenemos un observatorio de la planificación para el desarrollo, donde hay una sección de gobierno abierto y donde, por cierto, hay un análisis de los planes, hay más información sistematizada. Tenemos publicaciones que también están de libre disposición en nuestra página web y nuestros siempre bien ponderados cursos de formación en gobierno abierto, Estado abierto, donde efectivamente este año tenemos uno que es Estado abierto en América Latina y el Caribe, principios, mecanismos y políticas para el fortalecimiento de la gestión pública. Este es un curso mixto que tiene una fase virtual y una presencial, y la fase presencial, que es de una semana, será en Ciudad de México, en nuestra sede de CEPAL en México, así que invitados a postular, vamos a dar algunas becas, así que pueden acceder a postular este curso en nuestra página web de la CEPAL, en la parte de capacitación de cursos. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que no haber sido muy largo mi presentación, pero disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a dar paso a las preguntas. No me abre aquí la ventana, si me puedes ayudar aquí, Juan Carlos, para ir leyendo, por favor, las preguntas que han hecho nuestros asistentes. Sí, claro. A ver, la primera era de Sergio, de Senasa, dice, si hablamos de un nuevo paradigma como Estado abierto, la integración entre el Estado, el Poder Judicial y los organismos comprendidos desde mi punto de vista se rompe cuando se definen los objetivos todavía como gobierno abierto. ¿Cuáles son las barreras que impiden iniciar una verdadera integración entre los miembros del ecosistema? ¿No? Esa es como la primera pregunta. La segunda es el liderazgo de las entidades del Estado. Todavía es limitado. Los ciudadanos recibimos capacitaciones muy interesantes para mejorar la atención del ciudadano. Sin embargo, todavía la corrupción inunda el gobierno. ¿Reciben esta capacitación los tomadores de decisiones en los diversos sectores del Estado? Es una pregunta o una propuesta también. Resumiendo la de Sergio otra vez, y ahí creo que hacemos el primer pare. Dice, y vienen dos más, dice, ¿cómo prevé los modelos de gobierno abierto, Estado abierto que se han presentado? No se consideran la problemática de los perfiles étnicos, donde muchas veces la interculturalidad pasa en la práctica una barrera, porque algunos pueblos consideran que no son escuchados y sienten que existe corrupción. ¿Cómo prevé esta situación para la co-creación, tomando en cuenta las malas experiencias que han sucedido últimamente en América Latina? Yo creo que ahí tenemos un primer bloque y después viene una de José Luis y otra de Patti Guillén. Ahí creo que, como prefieran, aprovechemos también todavía la mirada de Alejandra, que le estamos robando sus últimos minutos antes de su reunión, así que, por favor, las escuchamos. Muchas gracias. Son preguntas profundas, muy profundas. La verdad es que, y voy a contestarla desde una mirada de una mirada práctica, porque yo he participado en procesos de co-creación de varios planes. Entonces, primero voy a contestar la de esta sinergia que tiene que ver con los poderes del Estado. Aquí no hay receta para generar colaboración real entre los tres poderes del Estado. Y como la mayoría de ustedes deben saber, muchas de las acciones pasan por las personas.
cuando hay voluntad, por ejemplo, de un ministro de la Corte, de un parlamentario, y eso les digo porque lo vemos, es decir, cuando hemos visto voluntad de personas que están en estas instituciones, ¿no es cierto?, del Estado, que creen en estos principios, que creen en la colaboración con la sociedad civil, en la co-creación, las cosas pasan. Lamentablemente hoy en día pasa por las personas que quieren hacerlo, porque ni siquiera la alianza global es obligatoria. Los países entran voluntariamente. El que quiere levantar procesos de apertura y el que quiere co-crear planes de acción nacional entra a la alianza, pero ahí es donde la sociedad civil cumple un tremendo rol, porque por ejemplo, los planes nacionales de gobierno abierto, donde por cierto hoy son de Estado abierto porque se han incorporado compromisos del legislativo, del parlamento, del judicial, que probablemente ha sido inspirado en las personas que han estado ahí, que han querido, esos planes, con un cambio de administración, no se pueden bajar. Tienen sostenibilidad y han pasado por administraciones incluso absolutamente opositoras en términos de ideología política. ¿Pero por qué son sostenibles? Porque son co-creados con la sociedad civil. Porque hay una sociedad civil que dijo: yo acompañé este proceso, por lo tanto, si viene otro gobierno, no tienen por qué bajarme a este plan. A diferencia de los planes de gobierno de cada candidato, ¿no es cierto?, presidencial. Entonces, primero, pasa mucho por las personas que están en las instituciones, sí. Pasa mucho también por que entiendan de qué se trata esto. Hay un ejemplo muy claro de un colega, consultor nuestro en Justicia Abierta, Peter Sharp, que en el primer proceso constitucional, él fue a las comisiones para la nueva constitución, que después se rechazó, pero él estuvo ahí, y fue convenciendo, misionando, uno por uno, sobre lo bueno que era el concepto de justicia abierta. Y habían personas que no lo entendían y por lo tanto estaban rechazando ese artículo. Y finalmente, al entenderlo, perfecto, lo encuentro maravilloso y dieron su ok. Y fue el primer artículo de la Constitución que se aprobó. Entonces, la verdad es que tiene mucho que ver con entender, con sensibilizar, con las personas que creen y quieren avanzar, y por supuesto con una sociedad civil que esté, que esté apoyando y acompañando, no desde desde la imposición o desde la agresión, sino desde la colaboración, es decir, queremos aportar, desde el aporte, desde la inteligencia colectiva y el conocimiento que hay afuera. Por lo tanto, yo la verdad que creo que esto es un proceso lento. No crean que Estado abierto es algo que no, mañana vamos a hacer una declaratoria de Estado abierto, porque no, son procesos lentos que requieren mucha sensibilización y mucha colaboración de todos los actores en la academia es otro actor fundamental. La academia tiene que estar ahí. O sea, perdón, pero todas las instituciones de investigación, las universidades, los think tanks, tienen que creen en esto, por cierto, y las redes académicas, por ejemplo, las ragas nacionales que hoy en día están tan fuertes. Nosotros estamos apoyando a la raga internacional y a sus ragas nacionales porque creemos el rol tremendamente importante de la academia, que viene a ser un puente entre el Estado y la sociedad civil. Puede perfectamente la academia hacer ese rol de sensibilización, de capacitación, de formación, de traducir los conceptos. Y ahí el tema de las comunidades, ¿no es cierto?, de indígenas y todas nuestras comunidades que hay en los países, en algunos más que en otros, la academia nos parece que también pudiese ser un articulador, no solo por la barrera del lenguaje, sino por la barrera territorial, por las costumbres, la cultura, y por lo tanto siempre en los procesos de co-creación de los planes, y yo lo he visto, hay mesas especializadas para hacerlo con sus comunidades, ¿no es cierto?, que muchas veces están alejadas además de toda tecnología, con una barrera importante del lenguaje, y ahí me parece que también la academia y la sociedad civil son fundamentales. O sea, de otro modo esto no funciona, porque el Estado no tiene la capacidad.
O sea, no tiene la capacidad para ir a buscar o ir a sensibilizar. Lo hace, pero probablemente en otras materias más sociales. Pero en temas de transparencia, Estado abierto, me parece que ahí están los actores fundamentales. Y el tema de los actores de gobierno y la corrupción, a ver, uno no, aquí no puede generalizar. A ver, yo llevo 27 años en la CEPAL, he hecho clases durante muchísimos años, y la mayoría servidores públicos. Y yo diría que la mayoría hacen un trabajo maravilloso día a día, se levantan con esa actitud de servidor público. Y por lo tanto, ese trabajo hay que reforzarlo. Y bueno, los actos de corrupción que hoy vemos en los países de América Latina tienen que ver con valores y con ética y probidad, y eso lo da la casa. Y yo siempre digo, ahí es el llamado a las familias, a que un niño desde pequeño no se salte la fila, y que desde pequeño no mienta, que desde pequeño no esconda, y ahí vamos a tener a servidores públicos futuros probos y, por supuesto, transparentes y que van a hacer un bien a nuestra gente de América, de nuestra región y del mundo. Alejandra, Gracias. discúlpame, muchísimas gracias, y yo sé que te tienes que ir en 2 minutos, pero había una pregunta que me parece, bueno, todas son valiosas, pero había una que hay un dato que solo creo que lo puedes sacar tú, y me salto a doña Patti Guillén también, que dice, ¿qué indicadores de impacto se vienen utilizando para medir la eficacia del concepto de gobierno abierto, ¿no? Para que nos muestres, quizás nos digas cómo va desde OGP o CEPAL, también midiendo estas cosas, que creo que es importante para convencer, para entender que esto funciona, ¿no? Patti, qué bueno escuchar, leerte o oírte. Con Patricia llevamos muchos años conociéndonos. Ahí está Patti, trabajando en la Contraloría, y nuestro querido Nelson Schack, que además siempre ha sido un colaborador de CEPAL, pero tremendamente él es además un muy buen profesor, y él tiene sus contralores ciudadanos. O sea, él puede dar cátedra sobre, ¿no es cierto?, cómo impulsar desde la sociedad civil, desde los jóvenes, desde los adultos mayores, lo que es incorporarse en estas políticas en este caso, de fiscalización. Fíjate que, bueno, hay esfuerzos en la región que han tratado de medir el índice de gobierno abierto, incluso nosotros, que nunca lo sacamos porque considerábamos que había, en algunos casos, era muy difícil la medición. Nosotros hicimos el año pasado, y lo vamos a publicar pronto, un documento sobre el impacto de las políticas de gobierno abierto en el marco de la alianza a sus 10 años de creación, porque el año 22 prácticamente ya estaban los 10 años desde que se creó el 2011. Entonces, nosotros el año pasado hicimos y entrevistamos a muchos actores de todo el ecosistema del gobierno abierto. Y la verdad es que es impactante como les digo, no ha sido un proceso rápido, veloz, en términos de que el país entró al otro año y ya tenía todo el Estado en gobierno abierto. No, pero sí hemos visto, en la medida de que han habido 4 o 5 generaciones de planes de acción, cómo se ha generado una cultura, una comunidad, redes de sociedad civil, de academia, o sea, las mismas ragas, las mismas redes de los países donde han co-creado. Hay un impacto que no siempre es fácil de medir, pero que si uno lo analiza, ¿no es cierto?, en un marco regional, podemos ver resultados increíbles, más que en números, en evidencias, ¿no es cierto?, de políticas. Y eso vamos a tratar a ver si lo publicamos de aquí a fin de año, y se los vamos a compartir para que lo tengan, y es el estudio que nosotros hemos hecho, más allá de contar cuántos planes, que cuántos compromisos, que cuántos, ¿ya? Ahora, la otra forma es mirar los informes de los IRM de evaluación, perdón, de la evaluación de los planes, pero nos parece que hay cositas que van más allá de ese tipo de números. Y eso los tratamos de rescatar en este documento, que ya lo vamos a compartir. Trome. Ya, ahora sí, en el segundo, no es que termine esto, solo que estamos haciendo todo esto para que Alejandra nos acompañe. Después damos obviamente la palabra a Patricia Jave y a Sebastián, pero como es parte de nuestro proceso, necesitamos una rápida foto para sistematizar esta presencia, así que todos los colegas que puedan sumarse al proceso y prendan sus cámaras. No estamos terminando, simplemente es la foto institucional para
para poder movilizar un poco luego las redes y esto. Ah, ahí está doña Carmen Pilares, también qué lindo verte, Carmen, y a todos los amigos, colegas de tantos tiempos y de tantas batallas en la gestión pública. Ahí vamos creando muy bien, lo máximo. Gracias a todos por irse sumando. No sé si alguien puede, no sé si Sebastián o mejor Ada, si nos puedes ayudar con las fotografías. Porfa, tú eres la non plus ultra de las comunicaciones acá también. Prome. A la 1, a las 2 y a las 3 van a congelar su sonrisa 10 segundos porque tenemos 3 pantallas que Sebas, un tomar. poco más atrás para que salgas completo, Sí. porfa. Ya, Eco. listo. A la 1, a las 2 y a las 3, pantalla 1. A ver, un segundo la pantalla 2. Rían. Finalmente la pantalla 3. Muchas gracias. Listo, listo, Juan Carlos. Gracias, Ada. Y ahora sí, bueno, Alejandra, yo sé que Muchas gracias. tienes un compromiso. Muchísimas gracias. Ahí, Sebas, porfa, te cedo la palabra también para poder gobernar esto. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias, Alejandra, por acompañarnos, ¿no?, el día de hoy. Solamente quiero complementar rápidamente las respuestas que ya Alejandra nos había comentado, ¿no? Nosotros desde la Secretaría de Gestión Pública ya hemos aprobado nuestro 5º plan de acción de gobierno abierto. Eso también ha sido súper importante para mantener el tema en agenda, para mantener activa esta relación que tenemos con sociedad civil, ya que siempre a lo largo de todos estos años hemos co-creado diversos compromisos en conjunto con sociedad civil, con la academia, ¿no? Lo cual ha sido bastante importante y necesario para que el gobierno abierto se mantenga como materia importante de modernización, ¿no? Pero también justo va a lo que preguntaba Pati Guillén, ¿no? ¿Cómo estamos midiendo ese tema de gobierno abierto? ¿Estamos avanzando? ¿No? Entonces ha sido como que insuficiente verlo solamente por el lado del producto, ¿no? Cuántos planes vamos sacando, cuántos compromisos vamos implementando. Por eso es importante generar estos espacios en donde podamos aterrizar todo lo que hemos venido aprendiendo en teoría hacia la práctica, ¿no? Y tengamos así muchas más herramientas en donde podamos decir de acá a 10 años, ¿no? Estamos frente a un escenario donde la ciudadanía ya confía muchísimo más en nosotros y que todos estos actos que se puedan presentar dentro de la coyuntura política, ¿no?, coyuntura nacional, pues no superen los avances que podamos lograr dentro del gobierno abierto y sobre todo en nuestra relación con la ciudadanía, ¿no? Solamente quería complementar eso, Juan Carlos, y con eso pues doy pase para esta presentación final, ¿no?, con datos seguramente muy útiles que nos servirán como comunidad, ¿no?, que es lo que queremos lograr con todas estas actividades. Gracias, Sebastián. Hubieron un par de preguntas, después quizá les podemos revisar y darle una respuesta, si nos queda el tiempo, si no, ya será por correo o próximamente. A ver, es rapidito, solo porque nos seguimos sumando actores, no voy a hacer la exposición de la comunidad de práctica, pero sí aprovechando un poco un recorrido súper corto. Esto ya lo hemos visto en el taller de la semana pasada, en el anterior webinar, muy rápidamente. Solo para los que no han estado en estas sesiones, recordarles que lo que buscamos es conformar una comunidad de práctica, entendida como un grupo de personas expertas en un conjunto de temas, que se reúnen para compartir sus experiencias de manera pauteada, ¿no?, organizada, que es algo que buscamos diseñar. Estamos próximos a plantear algunos ya caminos finales y poder generar un nuevo conocimiento o fortalecer los que tenemos o llevar prácticas a nuestras instituciones o proponer para otras, ¿no? En este caso, además, en el ámbito del gobierno abierto. Y hemos escuchado ya a través, ¿no?, de Patricia y nuestra especialista de CEPAL, ¿no?, como Alejandra, que nos ha mostrado qué es el gobierno abierto. Y bueno, las comunidades entonces permiten eso, mantener unidos a sus miembros por un objetivo común, un deseo de compartir experiencias, conocimientos, mejores prácticas, colaborar, aprender unos de otros. Y entendamos que gobierno abierto, en el caso peruano, por más que ya hablamos de 10 años y un 5º plan de acción que además Sebastián humildemente no ha quizá hecho el énfasis en que ya estamos pues en un 5º plan que es ya gobierno estado abierto, porque ya tenemos también allí compromisos de partes,
el poder legislativo y judicial también, pero a nivel de las instituciones esto todavía está muy en proceso de fortalecimiento, y por eso la comunidad y el valor de la misma, para estar ahora 54, somos más de 90 puntos focales que tenemos que directa e indirectamente ir impulsando el gobierno abierto y lo que ello implica en nuestras entidades, ¿no? Entonces, en esa línea es el esfuerzo que impulsa la presidencia del Consejo de Ministros y directamente la Secretaría de Gestión Pública para hacer que ello sea una realidad y colaborar a que todo esto redunde en un resultado hacia la ciudadanía y obviamente al logro y generación de mayor valor público. Hoy, como ya decía, tenemos 90 puntos focales y en crecimiento. Claro, todo tiene que tener también parámetros de cuidado, porque si esto no es simplemente saber quiénes están, que es importante pero no es suficiente, luego es movilizarlos, ¿no? En esa lógica de ir encontrando estos puntos focales, desde la Secretaría de Gestión Pública se ha ido solicitando que se realice este autodiagnóstico de gobierno abierto, y en nuestra suerte, y esto es de hecho un producto colateral de todo este esfuerzo, pero es súper importante porque ya la Secretaría tiene a quienes en las posiciones, en las instituciones puede recurrir, y al revés también, ¿no? Que para impulsar estos temas, nosotros vamos a hacer una suerte de análisis compilado de los resultados, y vamos a tener un primer documento de esfuerzo de este tema con la información que las propias entidades han entregado, ¿no? Y todavía si hay alguna de las presentes que no han entregado su autodiagnóstico, se agradece que se vaya sumando para tener la mejor información posible para que la Secretaría siga tomando posición. También el foro multiactor, mañana se reúne el foro multiactor, entonces hay que apoyarlo. Y no es menor, estamos hablando de el gobierno nacional y las entidades de gobierno nacional, pero ya se están sumando las OCA, los organismos constitucionalmente autónomos, y gobiernos regionales, también Congreso y Poder Judicial. Por eso ya esta comunidad de gobierno va a tener que ir abriéndose a hacer una comunidad de gobierno Estado abierto, ¿por qué no? Y el siguiente reto será gobiernos municipales, pero ustedes comprenderán que también las magnitudes comienzan a crecer de maneras muy importantes, y tenemos que asegurar, porque no podemos generar expectativas que luego la propia Secretaría no pueda cubrir, ¿no? Y entonces hay que fortalecer dentro de la Secretaría un equipo que apoye, que module, que impulse, que lidere estos espacios, que además deberían ser autogobernados por los miembros, pero ya esa es una discusión que seguirá en el siguiente taller y más adelante, pero se nos vienen gobiernos municipales seguramente, y como ya hemos escuchado, el propio CEPAL tiene allí una propuesta para introducir enfoques de gobierno abierto en planes a nivel local, y nosotros ya tenemos a la Metropolitana de Lima ya inscrita y en el OGP, y tuvimos al gobierno regional de La Libertad como el primero del país en su momento en sumarse a los OGP subnacional, que es esa lista que mostró Alejandra, pero ya no han continuado, no han sacado su tercer plan, por decirlo así, y por eso no aparecían, creo, por lo menos no los encontré tampoco en la lista que presentaba la especialista Alejandra Nasser, ¿no? Y por otro lado, también hay que ser claros que ya hemos tenido 2 talleres, el primero presencial, que lo hicimos en un espacio de la Secretaría, el segundo lo hemos tenido recién la semana pasada virtual, y proyectamos ya el siguiente para abril, ya de una manera presencial, continuando el trabajo del equipo que estuvo conectado a nivel del segundo taller, y miren cómo hemos ido avanzando a nivel de los objetivos: compartir enfoque y avanzar en proceso de co-creación en torno al potencial marco organizacional, así como valoración de acciones que se sumarían a la estrategia de implementación de la comunidad de práctica, que eso fue producto del primer taller, y de allí han salido insumos que se siguen construyendo y sumando lo que está en el segundo taller, ¿no? Que lo hemos logrado también avanzar en el proceso de co-creación en torno al potencial marco organizacional. El primero y el segundo nos ha permitido ya tener una posición sobre ello, y el tercer taller buscará, obviamente, asegurar propuestas organizacionales y las primeras líneas de acción y o productos del 2023, y también los retos, ¿no? Porque hay varios retos que tenemos que ir sumando. Como también lo ha planteado Alejandra, hay un esfuerzo, una parte voluntaria, en nuestro caso además hay un interés natural, creo, de todos los presentes y todos los que se siguen sumando en torno a cómo también
pueden obtener buenas prácticas, aprendizajes que los lleven a su labor y con ello suman al proceso. ¿Qué va a pasar también en estas semanas? El boletín, ¿no? Ya deberíamos estar lanzando el boletín en siguientes días, el primero de los boletines que busca otra vez hacer que esto se siga movilizando y llegar a muchas más personas. Un espacio virtual, hemos hecho ya unas pruebas en Notion, que es un aplicativo, es un marco para gestionar nuestra información, nuestros espacios de diálogo, mientras se va terminando de definir la parte más institucional, tecnológicamente hablando, donde se va a soportar todo esto en el mediano y largo plazo. Se nos viene, y ahí me permito comentar que se nos viene la Semana de Gobierno Abierto. Obviamente Sebastián, que dirige estos temas, es quien lo está impulsando dentro de la Secretaría con todo el equipo, y estamos proyectando 2 días de trabajo donde vamos a tener como comunidad, y por eso me permito hablar de ello, un espacio de trabajo ad hoc, contando con ojalá 1 o hasta 2 especialistas internacionales que nos acompañen en el taller mismo, más allá de que podamos conseguir especialistas o speakers, ¿no? Porque de hecho va a ser híbrido, una parte virtual y otras presenciales, pero ya iremos conversando de ello, pero se nos viene eso, así que estén atentos, seguramente lo vamos a conversar más en abril para quienes están allí y en los boletines también. Y lo que va a tomar un poco más de tiempo es la propia formalización de esa comunidad de práctica de gobierno abierto, ¿no? Eso probablemente es lo que se va a ir dando hacia fines de este semestre y sentará las bases, además de un espacio que podría ser claramente replicado para rectores administrativos u otras instancias que quieran impulsar en sus temas bajo un sentido de trabajo colaborativo, de co-creación, entre otros. Eso es lo que quería compartir a la comunidad, un poco lo que hemos ido avanzando, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, y estemos todos atentos porque van a venir más cosas. Este es el primer esfuerzo en el país formalizado, ya con pensado y hecho, más allá que hayan comunidades, en formación, en discusión. Entonces, lo que aportemos acá es valor para todos. Ya, entonces dejo de compartir y otra vez le paso la posta a Sebastián para orientaciones y todo lo que nos pueda estar faltando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Solamente unas palabras finales, ¿no? Bueno, primero que nada, comentarles que toda esta sesión, ¿no?, ha sido grabada, ¿no? Las estaremos compartiendo, así como también van a poder encontrar todo el material que se produzca, ¿no?, dentro del despliegue de la comunidad de práctica, ya sea los webinars, los boletines, como comentaba Juan Carlos, o cualquier otro evento que tengamos dentro del go.p, ¿no? Luego, solamente agradecerles, como siempre, su participación, ¿no? Ya sabemos que esta comunidad de práctica la vamos a construir entre todos. No queremos que la Secretaría de Gestión Pública sea la única dueña y que mueva todo el tema del gobierno abierto, sino queremos hacerlo en conjunto con todos ustedes, ¿no? Es importante tampoco no depender únicamente de los planes de acción, por lo cual es importante, pues, culminar todo este proceso de capacitación, de sensibilización con todos ustedes, para luego pasar a la práctica, ¿no? Lo que queremos es conocer qué vienen trabajando o qué desean trabajar ustedes en favor del gobierno abierto al interior de sus entidades. Por eso también siempre estamos abiertos a escucharlos, ¿no? A escuchar sus sugerencias, sus recomendaciones, qué solicitudes quieren, qué temas alrededor del gobierno abierto les gustaría que podamos traer a este tipo de espacios, ¿no? Por lo tanto, el correo Gobierno Abierto Perú siempre está a disponibilidad, ¿no? Para no solamente enviarle a ustedes las invitaciones de toda la información, sino también me pueden ahí enviar cualquier solicitud o recomendación que deseen para este tipo de espacios, ¿no? Con eso creo que damos cierre, ¿no?, a este segundo webinar, ¿no? Y ya estaremos compartiendo la información que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Sebastián. Gracias, Patricia, también por esa buena exposición. Nos faltó tiempo para seguir conversándola, pero estoy seguro que tendremos otros espacios. Muchas gracias a todos y todos. Nos seguimos viendo, escribiendo y estamos allí para construir conjuntamente esta comunidad. Cuídense mucho. Gracias. Buen fin de semana también. Gracias.